Buenos días. El tema que escogimos fue el núcleo. Mi grupo está conformado por Ana Sofía Castellanos Suárez, Andrés Felipe Rodríguez Franco, Melanie Sofía Taimal Soto y quien les habla, Karime Lorena Alexandra Rojas Telles. El contenido que vamos a abarcar a lo largo de la exposición es: primero, el núcleo; segundo, envoltura nuclear; tercero, poros nucleares; cuarto, nucleolo; quinto, nucleoplasma; sexto, cromatina; séptimo, cromosomas; octavo, el núcleo en interfase; noveno, organización del genoma nuclear. Entonces, el núcleo es la estructura celular que contiene la mayor parte del material genético y pues es donde se van a realizar procesos como la transcripción y la replicación. Este material genético que menciono va a ser común en todas las células de un mismo organismo y se van a diferenciar o a llevar funciones diferentes dependiendo de cómo utilicen o interpreten dicha información. La morfología del núcleo de todas las células eucariotas es muy similar y consta básicamente de una masa amorfa que está encerrada en una envoltura nuclear y que es la que la va a separar del citoplasma. La masa amorfa que menciono está formada por fibras de ADN y proteínas que posteriormente van a dar lugar a la cromatina, a uno o más nucleolos, al nucleoplasma y otros aspectos que vamos a ver a lo largo de la exposición. El núcleo es un orgánulo que tiene una forma esférica de más o menos unos 5 micrómetros de diámetro y ocupa aproximadamente el 10% del volumen celular total. Entre las funciones principales del núcleo tenemos, en primer lugar, contener y guardar los cromosomas que van a transportar la información genética, más que todo durante los procesos de reproducción. Luego encontramos que organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual pues va a permitir la división celular. En tercer lugar, tenemos que permite el transporte de moléculas entre pues el núcleo y el citoplasma, dependiendo del tamaño que tengan dichas moléculas. Y por último tenemos que permite la producción del ARN mensajero y los ribosomas, y estos últimos son esenciales para la creación del ARN ribosómico. Envoltura nuclear o membrana nuclear. Esta pertenece al grupo de las endomembranas. Son membranas que se encuentran en la parte interna de la célula. Como dice su nombre, rodea al núcleo. Se conforma de la membrana externa, que es de 6 nanómetros de grosor, la membrana interna de 6 nanómetros de grosor, y en el medio encontramos un espacio perinuclear de 20 a 40 nanómetros. La membrana externa y la membrana interna van paralelamente y en una parte se van a unir, generando un espacio de poros, ya que esta envoltura tiene una característica porosa. Estos poros transportan materiales acuosos y en sí conecta lo que es el citoplasma con el nucleoplasma. Entonces ahí se van a transportar enzimas y entre otras cosas que se van a mencionar en el tema de adelante. La membrana externa contacta con el citoplasma, además tiene unos filamentos intermedios y unos ribosomas adheridos que más adelante se van a convertir en proteínas, y en una zona se va a conectar con el retículo endoplasmático rugoso que va a estar en la zona del citoplasma. En la membrana interna encontramos una lámina nuclear que es de 15 a 80 nanómetros de grosor. Esta contacta con lo que es el nucleoplasma y esta lámina nuclear está compuesta de proteínas lámina A, B y C. Esta tiene la función estructural de darle forma al núcleo, que no se salgan los cromosomas principalmente. Pero ¿qué sucede si hay un problema en la envoltura nuclear? En esta parte voy a hablar específicamente de la lámina nuclear. Entonces aquí vemos la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Esta se ve ligada al cromosoma X y la carencia de lo que es la lámina A y C. Pero esto que mencioné de la carencia de lámina del A y C y lo del cromosoma X se genera en un 45% de los casos. Los demás casos no se saben en verdad los motivos de por qué se generaron, y entonces están en procesos de investigación, ya que de 400.000 personas, una posee esta enfermedad que produce desgaste muscular, entumecimientos, contracturas y cardiopatías. Normalmente está con dolores de lo que es tendón de Aquiles, cuello, codo, entre los 20 y 30 años.
cardiopatías que pueden llevar a la muerte. Esta enfermedad es congénita, o sea, desde nacimiento. Poros nucleares. La membrana nuclear externa se encuentra recubierta por ribosomas y fusionada al retículo endoplasmático rugoso. La membrana nuclear interna está unida a la lámina nuclear. De este modo, la envoltura nuclear no aísla por completo el citoplasma del núcleo, ya que necesita dejar entrar y salir los productos de la expresión de la información genética, ya sean los procesos de transcripción y replicación o la síntesis de proteínas en el citoplasma, los cuales se necesitan mutuamente. Además, por estos poros también se realiza el intercambio de otras moléculas necesarias para la célula. Una célula promedio puede tener más de 2000 poros nucleótidos, aunque esto ciertamente varía dependiendo con relación a la actividad sintética de la célula. De esta misma forma, mientras menos actividad sintética de proteínas haya, menos números de poros tendrá. Un ejemplo de esto son los espermatozoides, los cuales tienen muy pocos poros nucleótidos. Por otra parte, el recubrimiento de estos poros se da por medio de un complejo proteico específico, denominado complejo del poro nuclear, los cuales están compuestos por supramoléculas que mismamente se componen de múltiples copias de 30 familias de proteínas diferentes, siendo su función la regulación del paso de las moléculas que sean adecuadas e inadecuadas, mientras que permite la difusión pasiva de iones y moléculas muy pequeñas. Otras moléculas como proteínas, ARN y ribonucleoproteínas mayores de 9 nanómetros necesitan ser transportadas de manera activa mediante un mecanismo dependiente de energía y mediado por señales. El nucleolo. El nucleolo se encuentra en lo que es el nucleoplasma. Entre los mamíferos podemos encontrar de 1 a 5 nucleolos, pero esta cantidad puede variar y llegar a ser superior. Su principal función es la síntesis del ARN ribosómico. Todo comienza por un organizador nuclear. Y pues aquí vemos los que son los cromosómaras, una pequeña porción de cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22, que en sí se sintetiza y forma lo que es un ARN ribosomal. Este después se va a unir con una proteína que viene de la parte externa y va a salir a lo que es el medio exterior. Específicamente es eso. Entonces vemos que este se divide en 4 partes, en 4 regiones: centros fibrilares, componentes fibrosos, componentes granulares y matriz nucleolar. Pero en sí lo principal es la síntesis del ARN ribosómico, que más adelante va a formar una proteína. El nucleoplasma es el medio interno del núcleo celular de carácter semilíquido, es decir, forma la parte interna del núcleo celular, que es la parte más importante de las células, porque en él se encuentra el material genético, o sea, el ADN. Dentro del nucleoplasma podemos encontrar 2 elementos esenciales de la célula. Primero, el ADN, que es el material genético, y este lo encontramos en forma de fibras o cromatina. Y segundo, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y este lo encontramos en forma de fibras conocidas como nucleolos. Dentro del nucleoplasma se distribuyen diferentes componentes del núcleo celular, como por ejemplo los nucleótidos, que posibilitan la formación y la replicación del ADN, las enzimas, que son las encargadas de dirigir las diferentes actividades desarrolladas en el propio núcleo, y el nucleolo, estructura que transcribe el ARN ribosomal. El nucleoplasma forma parte del material vivo de la célula, localizado en su interior, que recibe el nombre de protoplasma. A nivel estructural, el nucleoplasma está envuelto por la membrana nuclear, la cual lo separa del citoplasma. La cromatina es la estructura visible que resulta del proceso de empaquetamiento de las moléculas de ADN junto con histonas y otras proteínas. La unidad básica de la cromatina son los nucleosomas, que, como podemos ver en la imagen, es el resultado de que una molécula larga de ADN se enrolle entre 4 copias de histonas, que son H2A, H2B, H3 y H4. Es importante resaltar que en el núcleo, en el interior del núcleo, la cromatina se encuentra en 2 tipos. Primero tenemos la eucromatina, que posee alrededor del 10% de la cromatina total de la célula, y se dice que está de forma activa
porque está realizando un proceso de transcripción. Esta eucromatina se encuentra dispersa por todo el núcleo y desde un microscopio óptico puede verse cómo se tiñe de un color ligeramente claro, como lo podemos ver en la imagen en las flechas azules. La eucromatina no se encuentra habitualmente condensada, sin embargo, una forma de encontrarla condensada es durante los procesos de división celular para poder formar los cromosomas. Luego pasamos a la heterocromatina, que es cromatina que sí está condensada, pero se dice que está inactiva porque no está realizando proceso de transcripción y ocupa alrededor del 90% de la cromatina total de la célula. Esta se encuentra frecuentemente cerca de la membrana nuclear y cuando se observa desde un microscopio óptico se puede ver cómo se tiñe de un color ya más oscuro a comparación de la eucromatina, y esto lo podemos ver en la imagen con las flechas de color rojo. Un dato importante de la heterocromatina es que ella corresponde a uno de los dos cromosomas X y por eso está presente en todas las células somáticas de las hembras en mamíferos. También es importante destacar que la heterocromatina se divide en dos, constitutiva y facultativa. La constitutiva está formada por segmentos de ADN que siempre y en todos los tipos de células van a ser iguales y se encuentra en forma condensada. Y la heterocromatina facultativa va a ser diferente en todos los tipos de células y es la que va a contener información de todos los genes que no se expresaron o se pueden expresar en otro momento. Entre las funciones generales de la cromatina encontramos 4 principalmente. Primero tenemos el plegamiento de la cadena de ADN para que alcance un volumen lo suficientemente pequeño y pueda ser contenido en el núcleo. En segundo lugar, tenemos que es la que va a proteger el ADN de cualquier daño que se le pueda producir durante la división celular. En tercer lugar, tenemos que controlar la actividad del ADN. Con esto me refiero a que es la que va a facilitar o impedir la transcripción del ADN. Y por último, tenemos que controlar la duplicación del ADN que se está preparando para la división celular. Se define cromosomas a las estructuras altamente organizadas del interior de las células compuestas por ADN y otras proteínas, y en donde reside la mayor parte de información genética de un individuo. Tienen una forma definida de X que se la puede observar durante las etapas de división o replicación celular, meiosis o mitosis. Cada cromosoma presenta una forma y un tamaño característico y se encuentran en pares, por lo general en idéntico número para todos los individuos de una misma especie. Dependiendo de la cantidad de cromosomas que tengan, las células pueden ser diploides o haploides. Los cromosomas tienen una estructura doble compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero llamadas cromatidas. En cada uno de los brazos de una cromatida están ubicados los genes en idéntica posición en compartimientos llamados locus. Como los cromosomas se componen de un centrómero que divide cada cromatida en dos brazos, uno corto, que es el brazo P, y otro largo, el brazo Q, dependiendo de la ubicación del centrómero, se puede hablar de cromosomas metacéntricos. En estos, el centrómero está casi a la mitad de la estructura, formando brazos de longitud muy celular. Por otro lado están los cromosomas submetacéntricos. En estos el centrómero está desplazado del centro, pero no demasiado. Eso forma brazos inexactos y asimétricos, claramente distinguibles. Por otro lado tenemos los cromosomas acrocéntricos y en estos el centrómero está en un extremo formando brazos largamente diferentes. Por otra parte, los cromosomas eucariotas poseen telómeros en sus extremos compuestos por regiones de ADN no codificante sumamente repetitivo, que cumple con la función de brindar estabilidad estructural al cromosoma entero. Y en los organismos procariotas, en cambio, los cromosomas no poseen telómeros, son de forma circular. Y finalmente, para hablar de la función de los cromosomas, es
muy importante, ya que estos se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de la célula madre a las células descendientes. El núcleo en interfase. Dentro del núcleo en interfase, las moléculas de ADN, las cuales forman cromosomas, que antes se creía que se distribuían de manera aleatoria, se ven que ocupan determinadas zonas, las cuales se les denominó territorios cromosómicos. Estos se encuentran separados entre sí por regiones no cromáticas, en las que se sitúan determinadas enzimas y proteínas implicadas en la expresión del genoma. Los territorios, además, son bastante estáticos dentro de un determinado núcleo. Los cromosomas más ricos en genes tienden a ocupar regiones nucleares centrales, mientras que los cromosomas con menos genes estarían localizados hacia las zonas de la membrana nuclear donde existe una menor actividad de la expresión genética. Sin embargo, experimentos recientes muestran que los transcritos de ARN también se generan dentro de los territorios, y los análisis microscópicos detallados muestran que cada uno de ellos está recorrido por varios canales que los unirían a las regiones no cromáticas, lo cual permite el acceso de la maquinaria transcripcional al interior de los territorios. La localización estática de los cromosomas descondensados dentro del núcleo y la posición relativa ha llevado a que se plantee que esta sería una de las razones por la que las translocaciones cromosómicas afectan de manera recurrente a alguno de ellos, ya que su posición relativa haría que esto estuviera muy cerca físicamente. Un ejemplo de ello es el cáncer, el que implica la traslación de los cromosomas 9 y 22, dando esto leucemia mieloide crónica, además el 15 y 17 que resulta en leucemia promielítica aguda. Este último se debe a una aberración cromosómica en la cual dicha alteración conduce a la fusión por parte de los genes PML y RARA, codificante del receptor del ácido retinoico. Además, en el núcleo existe una matriz nuclear formada por una red de proteínas y ARN, a la cual se le unen las fibras cromátinas a través de una secuencia de ADN, conocidas como regiones de unión a la matriz. En el núcleo también se puede diferenciar los cuerpos de Cajal, el cual se encarga de la síntesis de los ribonucleoproteínas nucleares pequeñas y los cuerpos PML. Genoma nuclear. Entonces, se sabe que el genoma es el conjunto del material genético que tiene pues, un organismo. En el caso del genoma nuclear humano, tiene aproximadamente unos 3.200 millones de nucleótidos. De estos, más o menos el 25% está constituido por las secuencias que forman parte de los genes o que pues tienen relación con ellos, como los exones, que son como la parte del gen que tiene información para producir proteínas, y los intrones, que son partes de los genes que no tienen información para producir aminoácidos y por lo tanto pues no pueden producir proteínas. El 25% restante está formado por el ADN que se encuentra en los genes. Este ADN se puede llamar ADN extragénico y pues no va a codificar ninguna proteína ni va a contener ningún elemento funcional. Refiriéndome al 25% que mencioné al principio, que corresponde a los genes y las secuencias relacionadas con ellos, aproximadamente el 10% va a ser codificante, que serían los exones, y el otro 90% serían pseudogenes, que son genes que se derivan de otros genes, valga la redundancia, ya conocidos, o los intrones, que pues ya se los había mencionado anteriormente. En el caso del 75% de ADN extragénico que mencioné al principio, como podemos ver en la imagen, se divide en dos. Entonces, la primera parte sería el 60%, que correspondería a las copias únicas o a las copias que se reproducen con menor cantidad en menor cantidad. Y en segundo lugar tendríamos el que moderadamente se repite o se repite muchas veces, que correspondería al 40%. Este último se va a dividir en dos, que serían, como vemos en la imagen, repeticiones agrupadas o repeticiones intercaladas. Y para finalizar, aquí tenemos las referencias de las imágenes y los libros que utilizamos para realizar la experiencia.